Si te has comprado el iPhone 16 Pro o estás pensando si merece la pena adquirirlo, este vídeo es para ti porque voy a compartir mis primeras impresiones sobre este nuevo teléfono, centrándome en lo que podemos esperar de él, de su apartado fotográfico, en particular usando las herramientas que Apple ya nos da de serie, como su cámara stock y por supuesto el formato ProRAW. Y si el algoritmo de YouTube te ha traído hasta aquí y todavía no me conoces, me presento. Mi nombre es Iván Ferrero y soy un fotógrafo especializado en paisaje y en astrofotografía. Hace año y medio empecé a crear tutoriales para los Galaxy S23 y S24 Ultra, enseñando cómo capturar imágenes impactantes, fotografía nocturna, Vía Láctea, paisajes de larga exposición, arquitectura, panorámicas urbanas, de todo. Y ahora, con el iPhone 16 Pro recién comprado, quiero ayudarte también a ti, usuario de iPhone, a obtener esos mismos resultados. Y ya te puedo adelantar que en los próximos días, la próxima semana, haré una comparativa a fondo del iPhone 16 Pro y el S24 Ultra. Primero, desde un punto de vista puramente fotográfico y más adelante de vídeo, para ver qué dispositivo nos ofrece la mejor experiencia global. Sin embargo, en el vídeo de hoy me voy a centrar en la experiencia fotográfica del iPhone 16 Pro, con las herramientas, como os decía, que trae de serie, lo que es la aplicación de cámara y el formato ProRAW. En futuros vídeos, no obstante, exploraremos cómo sacarle más partido con aplicaciones como Lightroom Mobile o ProCamera, que ofrecen controles manuales avanzados. Así que si te interesa conocer lo que este nuevo iPhone puede ofrecerte en fotografía, quédate, ponte cómodo y no te olvides de suscribirte para no perderte los próximos análisis en profundidad. Porque si echas un ojo a todos esos tutoriales exclusivos que he creado con los Samsung, pues ya podrás hacerte una idea de todo lo que voy a ir compartiendo por aquí poco a poco. En fin, que vamos a comenzar ya con el análisis de lo que podemos esperar de los nuevos iPhone 16 Pro y 16 Pro Max cuando buscamos la máxima calidad fotográfica. Ya sabéis que este año el 16 Pro y el Pro Max montan las mismas cámaras, no hay diferencia, así que bueno, hoy vamos a hacer un montón de pruebas para que veáis cómo va de día, de noche, qué tal el rango dinámico y bueno, sobre todo con los sensores principales que son los de más calidad. El sensor normal, el nuevo ultra gran angular, que veremos qué tal se desempeñan ahí esos 48 megapíxeles que nos prometen, y el teleobjetivo. Y muy importante, yo en todo momento he estado utilizando el formato ProRAW, en el cual, pues por lo que he visto, no se puede desactivar cuando queremos el HDR. Es algo que al parecer soy usuario nuevo de iPhone, hacía mucho que no lo utilizaba y por lo que he visto, pues en modelos anteriores, no sé si antes del 13, sí que podías entrar en los ajustes de la cámara y desactivar el HDR para que no se implementara de forma automática en los RAW. Esto a día de hoy pues no es así que bueno, las fotos van con el HDR ya directamente. En algunos casos vamos a ver que es algo bueno y en otros casos nos puede dar unos colores algo más extraños que luego hay que pelear en el procesado del archivo RAW. Pero sobre el revelado no me voy a extender ahora porque del formato RAW, de las ventajas de disparar en Apple ProRAW contra lo que sería el normal Hake, hablaremos en otros vídeos para que tengáis claro lo que podemos llegar a conseguir en el procesado. Y comenzamos con el análisis del ultra gran angular, ya que ahora tenemos esa novedad de pasar de una resolución que es base de 12 megapíxeles, aquí vemos 4032 por 3024 píxeles, a una que es superior, 8064 por 6048, es decir, de 12 a 48 megapíxeles. Esto además podemos activarlo o cambiarlo de forma sencilla desde la propia cámara del iPhone, es decir, en la propia aplicación. Si tenemos en los ajustes ya definido que nos aparezca lo que es el formato RAW, que es algo que hay que activar en los ajustes, bueno, pues simplemente donde se activa o desactiva el RAW, si mantenemos pulsado ese icono, podemos cambiar de forma rápida, podemos conmutar entre lo que es el RAW máxima, los 48 megapíxeles, o el RAW típico de 12 megapíxeles. ¿Y cómo se comparan? Bueno, pues en pantalla tenemos ya la imagen de 12 megapíxeles que se amplía al 100%, pues no hay mucha capacidad de ampliación, lógicamente porque solo son 12 megapíxeles, pero como podemos comprobar el detalle es correcto, incluso en las esquinas la fotografía se ve bien, no tiene un excesivo sobreenfoque, que es algo de lo cual suelen pecar los teléfonos móviles, por lo cual esa es una de las ventajas de utilizar el formato RAW.
que podemos incluso bajarle un poquito el detalle y que quede todo un poco más natural y no con ese sobreenfoque típico de los teléfonos. No obstante, si nos vamos a la fotografía ya de 48 megapíxeles, fijaos que hay un cambio, lo que es en el detalle, un cambio un poco en el color, en la dominante que coge la fotografía de 48 megapíxeles, que es esta, que es la de 8064. Si ampliamos al 100%, evidentemente tenemos más capacidad de ampliación, lógicamente, pero el efecto es un poco neblinoso. En las muestras que he ido tomando he podido comprobar que es como que este nuevo modo le falta un poquito pulir. Es decir, o sea, sí, nos da una resolución superior si lo que os preocupa es ampliar la gigante, pero le falta detalle, todo lo contrario de lo que suelen ser las fotos de los teléfonos móviles. Aquí habría que meterle detalle, pero no queda del todo bien, porque eso generaría artefactos, empezar a meterle claridad o enfoque, no creo que sea lo suyo. Y en cualquier caso, si cogemos las dos fotografías y las comparamos y ampliamos ahora al 100%, evidentemente a la izquierda, como decía, tenemos la fotografía de 48 megapíxeles que se ve mucho más ampliada, pero en la de la derecha, la de 12 megapíxeles, tenemos pues un mejor detalle. Y lo mismo vamos a poder comprobarlo en el resto de los ejemplos por los que vamos a pasar. De nuevo hacemos un zoom y a la izquierda pues tenemos la fotografía ultra gran angular de 12 megapíxeles que sí, tiene menos alcance pero se ve más detallada. Ninguna de las dos tiene ningún tipo de procesado ni ajuste al enfoque, son los RAWs tal cual como salen de la cámara y se cargan, en este caso, en Adobe Lightroom. Si os fijáis, pues evidentemente a la derecha tenemos mucha más resolución, el doble, pero tenemos menos detalle, así que depende de vosotros qué prefiráis. Y de nuevo, lo mismo podemos apreciar en este ejemplo. Si ampliamos al 100%, la imagen de la izquierda de 12 megapíxeles retiene mucho más detalle, a costa de perder ese extra de resolución, pero a mí personalmente no me compensaría tener una resolución tan grande si el detalle para mí no es suficientemente bueno. Aparte que en la fotografía de 12 megapíxeles, como he dicho, siempre podemos bajar el detalle. Si vemos que tiene mucho sobreenfoque en algún lado, lo podemos bajar, pero creo que incluso ya los de 12 megapíxeles del iPhone quedan bastante bien de partida, al menos en buenas condiciones de luz. Y pasamos a analizar el sensor principal y el teleobjetivo en condiciones diurnas de buena luz antes del atardecer. Sensor principal, ya sabéis, 48 megapíxeles, 24 milímetros de focal equivalente, aunque tiene un acceso 2x, que realmente es un recorte, lo mismo que si recortáis luego la foto en el procesado, perdiendo resolución. Y luego tenemos el teleobjetivo, que son 12 megapíxeles y una focal equivalente de 120 milímetros. En pantalla lo que tenemos es el sensor principal a 24 milímetros y la resolución completa de 8000 píxeles, es decir, 48 megapíxeles en total. Ampliamos al 100%, fotografía sin ningún tipo de revelado ni procesado, como podéis observar en el menú de la derecha, y el detalle hay que decir que lo veo muy bien, me sorprende porque yo también hay que decir que estoy acostumbrado a fotografías a veces en 50 megapíxeles del Samsung S24 Ultra que peca un poquito de sobreenfoque y te obliga a bajar lo que es el detalle. Por eso a veces ya estoy tirando en 24 megapíxeles en el Samsung. En este caso, la verdad es que yo veo la fotografía bastante natural, veo un buen rango dinámico entre lo que son las sombras, una imagen muy natural y que me gusta cómo queda. Si pasamos a lo que sería la posición 2x, fijaos cómo ya la resolución baja a 4032 por 3024 píxeles. Y sí que notamos como más detalle. Es como que aquí, bueno, apreciamos un poquito más ese sobreenfoque. Yo personalmente le bajaría un poquito aquí y ya tendremos un resultado mucho más agradable. La verdad es que se ve bastante bien. Es un recorte porque de aquí pasamos de 8000 píxeles, de 48 a 4000 píxeles, esto sería una fotografía equivalente de 12 megapíxeles. Y ya si cambiamos al teleobjetivo, al 5X, 120 milímetros, seguimos con 12 megapíxeles porque es lo que da ese sensor, que son en ese caso nativos, 12 megapíxeles nativos. Bueno, pues ampliamos al 100% y tenemos también un buen detalle. A mí personalmente me parece un muy buen resultado. Lógicamente aquí sé que la gente querría, y yo creo que no le vendría mal,
tener un sensor con más alcance para poder tener más capacidad de recorte, porque lógicamente con 12 megapíxeles, buen detalle, un buen acercamiento, un buen sensor, pero evidentemente no tenemos demasiada resolución para poder practicar un recorte. Y lo mismo vamos a ver en este ejemplo. Sensor principal, de nuevo con la resolución de 48 megapíxeles, y veo un detalle bastante natural, sin necesidad realmente de tener que bajar el enfoque. Para ser el 100%, incluso en las esquinas el detalle es bueno, cosa que en otros casos con teléfonos móviles he podido comprobar que a veces cuando te vas a las esquinas se nota más las costuras, cuando son fotografías de alta resolución, pérdidas, caídas de resolución en los bordes. Aquí yo creo que el rendimiento de esquina a esquina es más que correcto. Pasamos lo que sería al recorte 2X, ya hemos cambiado, si os fijáis, a la resolución de 4000 píxeles, es decir, 12 megapíxeles, ampliamos al 100%, ya tenemos menos capacidad de ampliación y un poquito, yo creo que aquí sí que le bajaría un poquito el detalle, al acercarnos más, noto un poquito más ese sobreenfoque, como en el caso anterior, pero en cualquier caso, yo creo que es un buen resultado, las caras se ven bien, todo se ve bastante natural. Lo veo todo muy correcto. Y si cambiamos al 5X, que es el teleobjetivo de 12 megapíxeles, 120 milímetros equivalente, muy buen detalle, como en el caso del sensor principal, tenemos un buen rendimiento de esquina a esquina. En alguna ocasión me parece notar un poquito efecto acuarela en lo que es en el detalle fino, pero en zonas solo de detalle muy fino y al ampliar, que como decía, se puede compensar bajando un poquito lo que es el enfoque, el sobreenfoque que se nota más al ampliar, pero en cualquier caso, muy buenos resultados. Y antes de pasar a analizar las fotografías en el atardecer y las nocturnas en otra zona de la Ronda de Toledo, fijaos, importante en este set de fotografías para analizar el rango dinámico y también el por qué es muy importante y es versátil contar con una cámara 1X y 2X, aunque sea un acceso directo y un recorte. Fijaos, en primer lugar vamos a ver el rango dinámico, fotografía que es un simple RAW con el sensor principal de 48 megapíxeles. Si nos fijamos, pues tenemos un detalle adecuado entre las luces que las podemos recuperar muy fácilmente, tenemos información en todas las luces sin generar lo que son esos halos que quedan muy mal, que es muy importante cuando recuperamos al máximo las luces, suelen salir halos, aquí ya empezaríamos a notar, pero en este caso, bueno, ese HDR que hace el Apple Pro RAW de forma automática está funcionando bien y nos está permitiendo recuperar de forma bastante natural la información coherente sobre todo, entre luces y sombras. Sí que noto, si os fijáis, en la zona de las sombras que hemos recuperado aquí, en el lateral aquí de la puerta, ¿vale? Aquí, si os fijáis, sí que se nota un poquito limpio, es decir, limpia ese procesado que Apple está introduciendo en los archivos RAW por fotografía computacional que meten en el RAW de la cámara stock, sí que está limpiando el ruido para que sea más agradable, así que bueno, en este caso no queda mal, pero sí que tiende a limpiar bastante lo que es de ruido esas zonas en sombra. En cualquier caso, buen rango dinámico de partida. Y aquí es donde vamos a ver que es importante tener esos accesos directos, aunque sean recortes digitales del mismo sensor, porque nos permiten cambiar de forma rápida entre composiciones y nos puede venir muy bien esa agilidad, aunque sí, en este caso, al cambiar al 2X tenemos menos resolución, 12 megapíxeles, pero que podemos jugar con el rango dinámico y si os fijáis tenemos una fotografía que funciona muy bien. A mí compositivamente me gustaría más esta fotografía en la cual el arco se ve mejor, tiene más importancia y también el fondo está más comprimido, está más cerca, no es tan pequeño y vemos mejor lo que es el monasterio y el puente. Y alguien podría decir, coño, pues te puedes acercar un poquito y haces la foto 1X. Pues no, porque si me acerco más hacia el ojo y hago la foto con el sensor principal para tener los 48 megapíxeles, sí, de nuevo, puedo tener aquí, recuperar las luces y las sombras, ¿vale? Para tener el rango dinámico y verlo todo bien, pero evidentemente esta fotografía no tiene nada que ver compositivamente con esta otra, así que bueno, tenéis esa opción de jugar acercándoos o alejándoos del motivo y también que esos accesos directos, como es el caso este 2X, hay casos que pueden venir muy bien. Y venga que nos vamos ya con las fotografías del atardecer antes de la noche con la iluminación. Así que bueno, aquí en este caso vamos a empezar con el ultra gran angular en 12 megapíxeles,
todas las fotografías sin ningún tipo de procesado. Un buen detalle, se ve que en el fondo de los edificios pierde un poquito, pero aún así el HDR no está funcionando mal y tengo pues lo que es una iluminación más o menos equilibrada entre luces, sombras y ese color que coge un poquito lo que es el horizonte por el atardecer. No la veo mal. Si cambiamos a lo que es la fotografía de 48 megapíxeles con el ultra gran angular, lo que os decía antes, parece que han introducido aquí un efecto neblina y yo pulsé en lo que es en el enfoque en el fondo, en la ciudad, pero en este caso, lo que os decía, este sensor de 48 megapíxeles del ultra gran angular, a mí personalmente es una opción que yo no me está gustando y yo tiraría directamente con la opción de 12 en el ultra gran angular. Si cambiamos al sensor 1X, bueno, pues ya tenemos la focal equivalente de 24 milímetros. En este caso, yo creo que sí que haría falta recuperar un poquito las luces, pero ha dejado una escena bastante bien y el detalle yo creo que está muy bien. Fijaos la zona de los montes al fondo, está bien detallada sin entrar excesivamente en efectos acuarela que se notan un poquito al ampliar, pero queda bien detallada. No creo que haga falta bajarle lo que es el enfoque, con lo cual yo lo veo bastante bien y una fotografía bastante natural con el HDR funcionando bien en estas circunstancias. Del 1X, que tenemos aquí los 48 megapíxeles, como vemos arriba a la izquierda, pasaríamos lo que es al recorte 2X. Fijaos que aquí tenemos un poquito, cambia un poco la tonalidad y se nota más si ampliamos ese detalle. Se empieza a notar un poquito más, entonces aquí yo, como os decía antes, sí que le bajaría un poco el enfoque para tener algo ya más natural. Y luego ya el salto final, que sería al teleobjetivo 5X de 12 megapíxeles, la focal de 120 milímetros. Bueno, pues un buen detalle. Incluso en las esquinas yo veo bien detallado lo que es toda la zona del casco histórico de Toledo y muy bien detallado lo que es el Alcázar. Y aquí es donde empiezan a complicarse las cosas para los teléfonos, cuando aparecen las iluminaciones de los edificios. Podría recuperar un poco la luz del cielo, tengo ahí el cielo con buena información y también la catedral, está todo bien representado en cuanto al color en el cielo que queda todavía un poquito del atardecer y también incluso las vidrieras, si os fijáis, se aprecia bien el morado que hay ahí. Bueno, en este caso está bien el resultado. Sin embargo, en esta otra fotografía que se corresponde, la anterior era con el teleobjetivo 5X, en este caso, con el sensor principal, el HDR ya está haciendo un poco de las suyas. Sí que es cierto que tenemos un muy buen detalle, tenemos todo el rango dinámico bien plasmado, podría recuperarlo, pero el color es un poco extraño y eso es debido al HDR, se puede tocar en el procesado, como digo, de eso ya hablaremos en futuros vídeos con Lightroom Mobile, etcétera. Pero bueno, que sepáis que aquí ya el HDR en algún caso puede darnos un resultado que haya que tocar un poquito los colores. Y un ejemplo antes de pasar a lo que es ya noche más cerrada, aquí ya seguía cayendo la luz. ¿Cómo va el ultra gran angular cuando ya la luz ha caído más y sale la iluminación? Bueno, pues en la fotografía de 12 megapíxeles ya la ciudad se empieza a ver menos detallada, el primer plano ya empieza a notarse que hay esas zonas, lo que le pasa a los ultra gran angulares, quiere recuperar ruido de forma computacional, lo que son los archivos, y ya empiezan esas zonas de transición entre zonas con detalle, zonas que no lo tienen, y empieza a verse el problema. Pero bueno, todavía estamos en un momento que se podría llegar a utilizar, aunque sea para redes sociales. Bueno, podría valer. Ojo, porque si cambiamos a la foto de ultra gran angular de 48 megapíxeles, absolutamente inusable. Como os decía, el efecto neblina aquí se potencia más, las luces se desenfocan y personalmente yo no lo podría usar. No hay enfoque, no hay detalle en ningún lado de la escena, da igual dónde enfoques, no se ve nada bien. Y cambiamos al sensor 1X y fijaos como aquí se nota más el efecto un poquito ahí HDR y aquí queda mejor. Es decir, recordad cuando vais a hacer este tipo de fotos y ya empiezan las iluminaciones, tocad en la pantalla, que aparte de ser donde definís el enfoque, y luego deslizáis arriba o abajo para ajustar un poco lo que es la exposición, porque en este caso viene bien subexponer un poquito para preservar esas altas luces, sabiendo que luego el RAW, gracias al HDR, vais a poder levantar un poquito las sombras, recuperáis un poco más y tenéis una fotografía que queda mejor y que, bueno, creo que a nivel de color, el HDR y demás, de esa forma cuando subexponéis va a quedar un poquito mejor, aunque como digo,
ese efecto HDR que tiene cuando llegan estas situaciones complicadas, al final es necesario también jugar un poquito con los amarillos o los azules en el procesado luego. Cambiamos a lo que sería el recorte digital, 2X, ampliamos al 100%, y bueno, pues es realmente lo mismo que tendríamos aquí, pero aquí en este caso venimos y tenemos el recorte en lo mismo, así que bueno, al fin y al cabo no hacemos más que cambiar la composición recortando. Y en cuanto al 5X, que sí que cambiamos efectivamente ya de sensor, pues tenemos un detalle que también funciona muy bien. Y he de decir que yo no sabía cómo funcionaba el HDR del iPhone, y la verdad es que estoy bastante sorprendido gratamente de que retiene muy bien la información en las altas luces, incluso en las zonas inferiores de la catedral, que es de donde viene la iluminación fuerte, está recuperando bien y ya empezaba a estar oscuro, así que funcionando bastante bien en ese sentido. Y ya para acabar, último set de fotografías, el ultra gran angular aquí en la transición a la noche cerrada todavía nos permite recuperar las sombras reteniendo un pelín de detalle todavía, e incluso se nota ese detalle todavía en el casco, pero bueno, ya está en ese límite para mí de lo usable ya para redes, pero para alguien a lo mejor le podría valer, sería necesario jugar un poco con el color, pero bueno, todavía nos vale. Ahora bien, la fotografía de ultra gran angular de 48 megapíxeles, esta sí que, vamos, nos olvidamos directamente. En cuanto al sensor principal, con la iluminación ya bastante más fuerte, fijaos cómo aquí está quemando ya un poco las luces altas, así que hice una foto un poquito más oscura y otro poquito más oscura. De esta forma, ya sabéis, pinchamos en la pantalla, deslizamos hacia abajo y hacemos un poco esa subexposición que nos va a permitir pues todavía tener, bueno, pues juego, en este caso, para poder tener una resolución adecuada y además un buen detalle. Es importante, fijaos cómo ya, aunque es el sensor principal, la resolución es 4000 x 3000, es decir, ya no estamos en 48 megapíxeles, aunque sea el 1X. Esto se debe a que al estar ya en el modo noche, cuando el terminal detecta que hay poca luz, activa el modo noche, que tú puedes quitar. Pero bueno, lo normal, lo pones en modo noche y al poner el modo noche, el RAW ya pasa a ser importante de 12 megapíxeles. Ya no tenemos RAW de 48 si activamos el modo noche. Importante. Y en cuanto al teleobjetivo, la verdad es que seguimos teniendo muy buen rendimiento. Fijaos que en esta situación que ya es complicada, me permitiría recuperar sombras, las iluminaciones y bueno, la verdad es que se ve todo bastante bien. Todo el detalle lo veo muy correcto en la catedral y en las sombras, más aún teniendo en cuenta que no he jugado con la reducción de ruido, está al 0, que podría incluso meter un poquito lo que es la máscara para reducir esa cantidad de detalle que se aplica a las zonas lisas y así se ve menos ruido. Muy buen detalle. Luego, importante, fijaos cómo aquí va a ir cambiando lo que es la sensibilidad ISO 1250, ISO 1600, esta fotografía está pasadísima, es ISO 3200, fui jugando con la sobreexposición a través de lo que es pulsar en la pantalla, como decía, y subir y bajar. Eso va afectando también a la sensibilidad ISO, que no tenemos control de forma manual en la aplicación del iPhone. Pero bueno, que sepáis que cuando jugáis con la exposición, ya sea tocando en la pantalla o a través, como veremos en futuros vídeos, de lo que es el control del modo noche, que podemos llegar a los 10 o los 30 segundos incluso a través del teléfono montando un trípode y demás, bueno, pues que sepáis que todo eso también va afectando a la ISO, a la sensibilidad, pero que ojo, aunque en este caso tenemos ISO 1600, fijaos cómo pues las sombras quedan muy limpias. Está claro que aquí el terminal, el RAW, pues tiene esa tecnología, ya ese procesado que está haciendo algún tipo de apilado, etcétera, de tal forma que reduce el ruido, aunque sea un RAW, ya está cocinando algo para que lo veamos mejor. No obstante, todo tiene un límite y ya, bueno, milagros a Lourdes, cuando ya es de noche cerrada, no podemos esperar que en una sola foto nos plasme correctamente lo que es todas las sombras y también las iluminaciones más fuertes, como en este caso ya vemos que ya empieza a estar el amarillo un poco ahí pasado y que por supuesto la zona de las luces alrededor de las ventanas está quemada. Pero aún así tenemos un muy buen detalle en las sombras que incluso podemos recuperar con una limpieza, la verdad, que sorprendente. Pero evidentemente aquí ya sí que hay que jugar pues con qué queremos quedarnos, que estén mejor las luces o las sombras y ya, bueno, pues hacer exposiciones para
tener bien expuesto eso que más nos interese. Aquí una fotografía más subexpuesta y otra pues bastante más sobreexpuesta, que evidentemente podríamos mezclar luego en un HDR en el ordenador, pero el que quiera solo una fotografía ya aquí tiene que elegir, pero oye, sigue teniendo un resultado bastante bueno, así que por ahí no le pongo ninguna queja. Y luego ya el sensor gran angular, hice la foto por comprobar, pero evidentemente aunque todavía retiene un poquito de detalle, también aquí está llegándole algo de luz de lo que son las farolas y demás. Y el casco histórico, pues tiene luz, evidentemente, de la iluminación de la ciudad. Fijaos cómo ya lo que es las luces desbordan lo que es los propios edificios, ya se nota ese halo, ese resplandor del HDR que no se fusiona bien. Ya es una situación en la cual lo que es el gran angular, aquí lo podéis ver, aunque sube, exponga, no queda bien, es imposible. Ya el ultra gran angular ya para estas circunstancias, ni con bracketing ni sin bracketing. Tenéis que buscar una hora azul muy temprana para poder jugar con las iluminaciones. Pero ojo, que con el sensor principal y con el teleobjetivo, como veis, sabiendo cómo utilizar el teléfono, podéis conseguir resultados que de verdad, incluso para un teléfono móvil, son increíbles. Y hasta aquí mis primeras impresiones con el iPhone 16 Pro, aclarando eso sí que el terminal acaba de salir al mercado. Así que, como ocurre a menudo con este tipo de lanzamientos, hay que coger todo un poquito con pinzas, ya que no se pueden descartar en modo alguno mejoras a través de actualizaciones de software, algo que es habitual pues cuando las cosas no salen del todo pulidas al principio. Y es que al fin y al cabo las marcas tienen un calendario y llegado ese día el teléfono tiene que salir sí o sí, aunque queden cosas por afinar. Y dicho esto, los resultados, no obstante, me parecen ya muy buenos en general, aunque ese modo de 48 megapíxeles del gran angular me ha dejado algo frío porque esperaba otra cosa y no termino de entender del todo esos resultados. Pero ya veremos en cualquier caso cómo evoluciona. Y si te interesa aprender a sacarle partido a tu iPhone, sea el 16 o alguno de los modelos anteriores, no olvides suscribirte porque va a venir muchísimo material al canal del bueno y exclusivo. En próximos vídeos profundizaremos en todos estos aspectos y también compartiré la esperada comparativa con el S24 Ultra. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.